Buenos días, jóvenes y señoritas estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en el área de lengua y literatura con el grado octavo. Presten atención por favor a la clase de hoy. Bien, antes de empezar con el nuevo tema vamos a recordar algunos temas que hemos visto ya anteriormente. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Primera, ¿qué es un relato policial? ¿Qué recuerdan ustedes de los relatos policiales? Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Consisten en el planteamiento de un misterio que usualmente puede ser un crimen, ¿no es cierto? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Menciona los elementos del relato policial. ¿Sí? ¿Cuáles son? Como ustedes ya hemos visto este tema, vamos a recordar un poquito. Sí, son tres, ¿no es cierto? Uno de ellos es de que en estos relatos hay un conflicto, un misterio por resolver. ¿Cuál es otro? Ahí tenemos algunas imágenes que nos pueden ayudar a recordar. Sí, ¿no es cierto? Hay personajes, un héroe, una víctima, ¿no es cierto? Y algo también que es característico de estos relatos es de que tiene elementos de suspenso e intriga, ¿no es cierto? Que nos da curiosidad por saber qué va a pasar, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Saben ustedes cuáles son los personajes que intervienen en los relatos policiales? Algunos me dirán que sí, ¿no es cierto? Otros dirán no. Vamos a ver el día de hoy cuáles son estos personajes. Muy bien. Observemos esta imagen, ¿sí? Y como ustedes podrán observar, uno de los personajes de estos relatos es el detective. ¿Cuáles son las características del detective? ¿Ya? Es un personaje central, está dotado de lógica, de sagacidad intelectual, ¿no es cierto? Es una persona inteligente, no puede ser cualquiera un detective, ¿sí? Bien, vamos a ver cuál es otro personaje. ¿Ya? Ahí podrán ustedes observar otro personaje. ¿Quién ha sido? El ayudante. Muy bien, ¿qué hace este ayudante? Sí, como ustedes pueden leer, ¿no es cierto? Plantea preguntas al detective y en algunas ocasiones es el narrador de la novela. Sí, ahí pueden ustedes observar un pequeño dibujito, más o menos, ¿no es cierto?, de un detective y un ayudante, ¿cómo podrían ser? ¿Sí? Siguiente personaje. Ya. ¿Cuál es otro personaje? Ustedes observarán que tenemos ahí un dibujito, ¿no es cierto? Es la víctima. Ahí ustedes lo ven. ¿Cómo está esta víctima? Está herido, ¿no es cierto? Algo le pasó. Ya. ¿Cuáles son las características de este personaje? Constituye la razón por la cual es necesario hacer sentir el peso de la ley, ¿sí? Si esta víctima está viva, va a solicitar los servicios del detective, pero pueden haber casos en que quizás esté muerta, ¿no es cierto?, por lo que le pueda suceder, o también puede estar incapacitada. Hay quienes van a pedir justicia, quienes van a pedir que se averigüe qué pasó, van a ser sus deudos o los familiares. ¿Sí? Vamos con el siguiente personaje. Ya son los sospechosos, ¿sí? Cuando sucede algo, no sabemos quizás quién es, ¿no es cierto? Pero, gracias al detective que va a investigar, ¿no es cierto?, qué pasó, se va a llegar a descubrir, ¿no es cierto?, quién fue y por qué lo hizo. Aquí tenemos algunos sospechosos más o menos, que dice que en función de ellos, el detective arma el caso. Algunas veces el detective sabe quién es el culpable, y algo importante de estos relatos y como detective es de que él investigue para que llegue a conocer por qué y cómo cometió el crimen, qué lo llevó a hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿cuántos personajes han sido que intervienen en los relatos policiales? Son 4, ¿no es cierto? Muy bien. El detective, la víctima,
ayudante y sospechoso. Muy bien, vamos a jugar un poquito, vamos a divertirnos con lo que hemos aprendido. Para ello vamos a ingresar al siguiente link que tenemos aquí. Vamos a practicar con este jueguito. Muy bien, yo les he creado un jueguito con el tema que acabamos de ver para que el conocimiento que hoy hemos aprendido pues se afiance un poquito más, para que recordemos mejor. Sí, vamos a empezar. Ya, mucha atención por favor. Ya, personajes del relato policial. Vamos a empezar, hacemos clic aquí en esta flechita, que ustedes la pueden ver. Ya, muy bien. Vamos a empezar. Ya, prepárate para responder. Atentos. Ya, ¿quién es el detective? Ya, tenemos ahí la imagen. Lean lo que dice. Recae sobre él el peso de la trama. Está dotado de lógica y sagacidad intelectual. No es fundamental su participación. ¿Cuál de estas tres características creen ustedes que corresponde al detective? Muy bien, ¿no es cierto? La segunda, así es que aquí hacemos clic. Ya, vamos a ver qué tal nos fue. Muy bien, hemos respondido bien. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué rol tiene el ayudante? Personaje central del relato. Siempre está planteando preguntas al detective. Puede ser la víctima de la historia. Ya, ¿cuál es? Muy bien, es la segunda, ¿no es cierto? Siempre le está preguntando al detective. ¿Sí? Acertamos. Siguiente, ¿cuáles son las características de la víctima? Primera, la mayoría de las veces el personaje muere. Si está viva, solicita los servicios del detective. Sus familiares se encargan de hacer justicia. ¿Cuál es la opción? La segunda, vamos a marcarla. Y vamos a ver qué tal nos fue. Muy bien. Así es. ¿Qué función tienen los sospechosos? Esta es la última. En base a ellos el detective va armando el caso hasta encontrar el culpable. Es un aprendiz del detective. Constituye la razón por la cual el detective hace sentir el peso de la ley. Ya, la primera. Muy bien, vamos a marcarla. Muy bien, hemos acertado, ¿sí? Miren, aquí tenemos la puntuación. Sí, aquí tenemos, miren, un 4 que hemos obtenido porque fueron 4 preguntas. Ninguna incorrecta, todos estuvieron bien. Muy bien. Ya hemos aprendido, ¿no es cierto? Y vamos a recordar cuáles son los personajes que intervienen en estos relatos policiales. Ya, uno de ellos es, ¿no es cierto?, el detective. ¿Qué va a hacer él? Investigar el caso. Ya, otro personaje es el ayudante, ¿no es cierto?, que plantea preguntas al detective y obviamente, como la palabra lo dice, le va a ayudar, ¿no es cierto?, a resolver el caso. Otro personaje, ¿quién es? Es la víctima, correcto, ¿no es cierto? Porque es a esta persona a la que no se sabe, ¿no es cierto?, por qué alguien le quiso hacer daño, por qué sucede, ¿no? Quien va a decir esto, quien va a lograr descubrir es el detective con su ayudante. Pero eso lo va a hacer en base a qué otro personaje de los sospechosos, ¿no es cierto? Porque en base a ellos va armando el caso y va a lograr descubrir qué pasó. Muy bien. Finalmente, para afianzar más nuestros conocimientos, vamos a dibujar los personajes del relato policial y vamos a registrar 2 características de estos personajes. ¿Sí? Aquí tenemos un esquema, vamos a dibujar en la primera fila el dibujito que corresponde al personaje y en la siguiente columna las características.
Muy bien, chicos, suerte y que les vaya muy bien en este trabajo. Sé que lo harán muy bien. Desde ya los felicito. Muchas gracias por su atención.